convocamos para que nos ayude a pensar un poquito más, nos diga certezas y nos llene de dudas, que con eso hacemos el ejercicio de pensar. Diego, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Hoy está en otro día, él viene habitualmente los miércoles, pero bueno, ayer tenía compromisos docentes, por supuesto. Hoy está jueves un ratito con nosotros. ¿Qué pasó esta semana? Quedó choqueado como el penal a River. Bueno, hoy no toques esos temas, no sabes lo que nos ha costado esta semana aquí, Dios mío. Campal eran los bates. Bueno, está relacionado con lo histórico, lo esto histórico, que está pasando. sí, totalmente. Vos sabés que, bueno, en Argentina ya hace tiempo que hay una necesidad de una discusión seria, profunda sobre qué es el federalismo. Y bueno, uno aprende en la escuela o escucha tantas veces decir que somos un país federal y hasta lo asumimos naturalmente que somos un país federal. Pero bueno, habría que escarbar, y no hace falta escarbar mucho en la historia para darse cuenta cómo se ha configurado este país, ¿no? Si uno avanza hacia atrás un par de siglos, fíjate, Fernando, que la Argentina, antes, para que te pueda considerar a vos ciudadano, vos tenías que tener ciertas condiciones, ¿no? Primero, ser blanco, o sea que de entrada ya estábamos afuera nosotros, ¿no? Mucha complicación. Tenías que ser varón, podíamos zafar por ahí, y tenías que tener mucho dinero, seco. Entonces estamos muy complicados, muy complicados. Estas tres condiciones le daban a la persona la condición de ser ciudadano, por lo tanto tenías derecho. El resto obviamente quedaba marginado, excluido, fuera. Es más, esas condiciones te hacen ser una persona civilizada. Si vos no requerías esas condiciones, eras un bárbaro, ¿ah? Entonces, fíjate que todavía la discusión de Sarmiento, civilización y barbarie, sí, señor, sigue siendo todavía un tema para discutirlo. Y a partir de eso, uno deduce que este país se quiso constituir, se lo quiso conformar a partir de una fisonomía blanca, ¿no? Este país tiene que ser un país blanco, siempre mirando hacia Europa. Cuando, por supuesto, nosotros tenemos los antecedentes y los registros de la afrodescendencia en nuestro país, sobre todo en Santiago del Estero, que más del 65% era afrodescendiente. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Pero con el correr de los tiempos, los censos fueron como borrando esos números. No tiene que haber negros en este país, tiene que haber blancos. Entonces, se constituye un Estado jurídico monocultural. ¿Qué significa monocultural? Una sola cultura, blanca y porteña, de Buenos Aires. ¿No? Mira, el porteño, muy particular, con una característica que uno a veces lo conoce. ¿Viste? Cuando uno habla con un porteño, vos por ahí te sientes como intimidado porque te avasalla en la conversación, ¿no? Te lleva puesto. Bueno, tiene eso que ver mucho con la historia y las procedencias de dónde venimos y cómo venimos. El porteño procedía de lo que se conocía históricamente como el virreinato del Río de la Plata. Sí, señor. ¿No? Pertenecía a una corriente política filosófica mucho más abierta, mucho más liberal. Y nosotros dependíamos del virreinato del Perú, un virreinato mucho más conservador, duro, rígido, disciplinar, que eso caló muy fuerte en la historia de los pueblos del norte. Por eso la gente del norte, el porteño dirá, son calladitos, no hablan, ¿no? O son lentos. O son lentos. Bueno, tiene que ver cómo hemos sido atravesados por la historia. Entonces, el puerto de Buenos Aires construyó un estado jurídico monocultural blanco, y concentró siempre todos los recursos a partir de la aduana, de la recaudación de la aduana, y toda la riqueza, y por supuesto constituyó una nación totalmente desigual. Fíjate que apenas, mira, estamos a próximo a entrar a la semana de mayo, apenas termina, arranca 1810, se decide romper con la hegemonía española. El porteño, el comerciante porteño, la clase aristocrática porteña, ya comenzaba a coquetear. No pasó ni 2 días del 25 de mayo, ya empezaba a coquetear con los ingleses. Buscando un nuevo patrón, ¿no?
y comenzó a comercializar con los ingleses. Por eso se vio afectada toda la economía regional, toda la economía que se producía artesanalmente, sí, se vio afectada porque no le compraban a las provincias, no le compraban a los ingleses. Y con ellos hacían transacciones comerciales. El porteño era muy particular, Fernando, le gustaba caminar por las calles, haciéndose pasear con una persona negra y llevándolo con una sombrilla para que no le dé el sol, ¿no? Obviamente todavía las casas de ellos eran precarias, vivían de las apariencias, querían ser europeos a toda costa, tenían pisos de barro pero tenían sillones ingleses, o sea, querían aparentar algo que todavía no eran hasta que lo lograron ser. Y hasta el día de hoy se discute, por supuesto, qué federalismo se quiere tener en este país. El fondo es la discusión sobre la redistribución de la riqueza. Gracias, ¿no? Así que eso por supuesto que decimos esto, Fernando, porque ¿qué pasó con la definición de la Corte, ¿no? Que suspendió las elecciones en 2 provincias? Y lo llamativo es que lo hace prácticamente a horas. Cuando vos ya tienes toda la infraestructura armada, ya tienes todo el movimiento desplegado, entonces te dicen, no hay elección, ¿no? Entonces, tiene que ver con este relato que venimos haciendo de la historia, tiene mucho que ver, porque la Corte Suprema también, una instancia, un espacio, una institución de poder totalmente delegitimada hace bastante tiempo. Sí, la justicia de la Argentina de por sí está delegitimada, ¿no? Hay una crisis de legitimación hacia las instituciones, sobre todo al tema de la justicia. Y en la historia argentina la Corte siempre jugó papeles muy cercanos, estrechamente cercanos con la oligarquía, con el grupo selecto de los que pensaron que este país tiene que ser un país para unos pocos y no para muchos, ¿no? Está bien. Entonces, ahí también hay ciertos elementos para poder entender en dónde está parada la Corte Suprema, ¿no? En 40 años de democracia todavía estamos preguntándonos si hay que democratizar la justicia, ¿no? Vos tienes 4 jueces que definen el destino de una nación, ¿no? Correcto. ¿Cómo se podría democratizar la justicia? Bueno, obviamente haciendo una reforma judicial, hacer una discusión sobre una reforma judicial, plantear la cantidad de jueces que sea necesario para cubrir federalmente las necesidades. Ahora, cuando vos tienes el monopolio de la justicia, ahí entramos en un grave problema, ¿no? Cuando la justicia pierde su razón de ser, aquí, porque somos una república, tenemos la división de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene su función, sus orientaciones, sí, y lo que hace que sea lo suyo y no otra cosa, su esencia. Ahora, cuando la justicia pierde su sentido, ¿no? Y comienza a desdibujarse y toma otro rumbo y otras orientaciones, ya entra en un terreno de la disputa por el poder político. ¿No? Bueno, ha quedado evidenciado. Estamos conversando con Diego Ramos, les recordamos a la audiencia, politólogo, docente, es de Santiago del Estero, señores. Un privilegio tenerlo siempre en el programa porque obviamente, ya les dije antes, nos aporta claridad, blanco sobre negro, nos llena de certeza, también de duda, y ahí pensamos un poco, ¿no? Está muy bien. Bueno, obviamente hace en charlas anteriores veníamos hablando de la tensión necesaria. Bueno, esto crea una tensión impresionante, ¿no? Muchísima es la tensión, es fuerte la tensión. Igual de todo modo, también estas tensiones, estos conflictos y estas crisis son buenas para seguir replanteándonos, sí, ¿no? ¿Qué Estado queremos tener? ¿Qué país queremos tener? ¿Qué provincias queremos tener? El otro día también conversábamos en un debate, no me estoy acordando dónde, pero me acuerdo que yo decía que el caudillo, muchas veces estigmatizado, ninguneado, sí, el caudillo siempre va a existir en la medida que existe un centralismo porteño, ¿no? Está bien. Porque el caudillo siempre va a intentar estar en la defensa de los intereses de una ciudad, de una provincia, frente a los intereses de hegemonía de los porteños. Entonces,
es importante y necesario discutir qué federalismo queremos tener. Está bien, ¿no? ¿Cómo podemos ser una sociedad, un país mucho más federal? No es casualidad, Fernando, que hace un par de años atrás se comenzó a hablar y cada vez con mayor fuerza esta idea del norte grande. Sí, ¿no? sí, sí, sin duda. El norte grande, que está constituido por gobernadores, por legisladores de distintos parlamentos de las provincias, obviamente que todavía tiene que tomar un cuerpo mucho más fuerte, jurídico, institucional, para tener una presencia clara en la discusión, ¿no? Porque todavía estamos discutiendo los puertos, ¿no? Nosotros las provincias no tienen incidencia. Ahora imagínate que el norte grande se pueda constituir jurídicamente en un espacio, un ámbito que pueda tener la autonomía de decidir, me voy por el Pacífico a comercializar. Correcto, ¿no? sí. Obviamente que las arcas de las provincias serían otras, los recursos serían otros, la movilización comercial sería otro. Bueno, obviamente que esto al centralismo porteño no le seduce mucho, ¿no? Bueno, obviamente, cuando en las primeras manifestaciones del Norte Grande constituido, pues Norte Grande se viene hablando hace un montón de tiempo, yo me acuerdo, Psicosur, Norte Grande, Sí, en señor. discusiones, participación activa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en esto, con sus representantes, hace un montón. Bueno, hoy, digamos, es como que se ha logrado entre estas, creo que son 10 provincias, que dicen, bueno, che, nosotros tenemos un montón de cosas que podemos hacerlas pasar por otro lado. Las primeras manifestaciones del Norte Grande han tenido sus vueltos desde allá, ¿eh? Sí. Han empezado campañas mediáticas importantes en contra de los gobernadores, hubo un par de atenciones en la prensa porteña sobre las situaciones de las provincias, etcétera, etcétera. Empezaron los primeros vueltos. Bueno, evidentemente no les gusta para nada. Sí. No les gusta. Pero bueno, la historia de este país, una historia lineal, que te dice empieza aquí y termina allá y tiene que ser así lineal. No se salgan de la línea, muchachos. No hagan quilombo, sean disciplinados, no vengan con otras cosas raras. No me vengan a hablar de regionalización, de Claro, norte. claro. La historia es lineal, ¿no? Y bueno, en esa historia lineal nosotros hemos ido aprendiendo. Todavía los sistemas, sobre todo dentro del sistema educativo, hay ciertas teorías que se llaman teorías coloniales, ¿no? Bien. El colonialismo todavía sigue vigente, está presente. No habrá cadenas, pero hay otras maneras de poder camuflarlo. Entonces, estas teorías coloniales son teorías dominantes, es decir, que terminan por naturalizar las diferencias. Es bueno que existan las diferencias en los países. Y vos lo aprendes. Por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, Fernando, en la escuela hablábamos del Día de la Raza y el encuentro de dos culturas, cuando Sí, esto no. es una masacre. Claro. 70 se millones de encontraron los muchachos. Claro, entonces, había revistas como me acuerdo Vichy, que donde aparecía la indicita todo tímida recibiendo la Colón. Cuando se llevaron puestos 70 millones. Chisquiña, anteojitos, ya habremos Claro. leído eso y habremos consumido eso. Tal cual. Ahora viene el 25 de mayo. Mira cómo las teorías dominantes anestesian y naturalizan a la sociedad. Pues es importante la discusión y el debate dentro de los ámbitos educativos de Bien. una perspectiva Sin crítica. duda, sin duda. Es el único ámbito que nos queda. Sigo insistiendo en esto. Ahora viene el 25 de mayo. Y conversando con unos estudiantes del terciario, le digo... profe, dice, nosotros estamos a cargo del acto, me dicen los chicos. Ah, sí, buenísimo, ¿y qué van a hacer? No, bueno, ya lo hemos distribuido. Ella va a ser la que vende la masa morrera, él va a ser el velero y él va a vender agua caliente. Ajá, ¿y qué más? No, y bueno, la dama antigua, ya tenemos el discurso, y eso va a ser el acto. Sí, eso nomás, y capaz que hagamos un chocolate si nos alcanza para la leche, dice. Entonces yo quedo pensando, le digo, nos hemos quedado con el acto escolar, le digo. Claro. ¿Ah? Porque la Semana de Mayo fue un acto político, Claro. fue un acto económico, fue un acto militar, pero nunca fue un acto escolar. Es decir, que nosotros terminamos de obviar en los espacios educativos el debate y la discusión política que había. Que se Claro, discutía por supuesto, políticamente, por ¿no? supuesto, por ¿Qué interés? Y en la Semana de Mayo hubo soborno, hubo sobres dando vuelta. Imagínate vos que para los vecinos que se les llamaban, eran los que vivían alrededor del cabildo. El aguatero, la masa morrera, el velero, no eran los vecinos, no eran considerados la clase selecta, Claro. sino que eran los que vivían a 20 cuadras del cabildo, era el resto de la sociedad.
Entonces digo, chicos, cuando ustedes ponen en escena, hacen una escena de recrear esa situación, lo que hacen en el fondo es reproducir las desigualdades. O sea, que es bueno que exista gente vecina que tenga derechos, que tenga capacidades y posibilidades, y que el aguatero, el velero, todavía sigue existiendo, excluido y marginado. Tal cual. ¿No? No tiene que terminar en un acto escolar. Entonces terminamos reproduciendo las desigualdades. Por eso, cuando la historia deja de ser lineal y aparecen personajes que te dicen, queremos refundar el federalismo, queremos discutir un nuevo federalismo, y que las autonomías no son solamente actos de fechas de calendario, sino que las autonomías tienen que ver con la construcción de una región mucho más amplia, donde queremos disputar la economía, queremos disputar el sentido de país, queremos disputar el sentido de la distribución de la riqueza. Bueno, obviamente que los muchachos se salen del renglón de la línea de la historia y dicen, che, pará, y ahí entran los conflictos, ¿no? Yeah. Y son juegos, obviamente, de intereses muy fuertes, pero bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo, seguir disputando cuáles son los sentidos de un nuevo federalismo, y sobre todo de la democracia. ¿Qué Estado queremos tener, Fernando? ¿Qué nación queremos tener en un país donde todavía tiene irresueltas muchas situaciones, y que nos desafía a seguir debatiendo y discutiendo, ¿no? Hacia dónde queremos ir? Está bien, sí. Un país donde también los desiguales puedan convertirse en iguales, ¿no? Que hay un montón todavía de gente postergada, como decías vos en esa imagen escolar que nos quedamos del 25 de mayo, Sí. donde había un montón de desiguales. Claro, si ha llovido, no ha llovido, si había paraguas, no había paraguas, si el pastelito era dulce o tenía membrillo. Increíble. Bueno, estamos conversando con Diego Ramos, que siempre nos aporta un punto de jerarquía en nuestro programa, y le agradecemos siempre que venga a conversar con nosotros. Esto nos ha pasado con lo que hizo la Corte Suprema, y terminamos hablando de cómo nos atraviesa la historia en estos tiempos y nos determina y califica a los hechos que ocurren a diario en nuestro país. Particularmente, bueno, hoy le ha tocado a nuestros vecinos en Tucumán y a la gente de Cuyo en San Juan. Y recordarles de paso que esta noche, creo que usted tiene la placa por ahí, Roberto, hay algo interesante, no sé si Diego lo sabe. Esta noche está Eduardo Lázari, un historiador, que va a hablar sobre unitarios federales, una guerra civil. Tiene que ver también con lo que estábamos hablando, sin duda. Va a ser gratis en el Centro Cultural de Bicentenario, frente a la Plaza Libertad, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. A los que les interese, me parece que también está interesante como para escuchar, una buena propuesta. Así que bueno, los que estén interesados, ahí saben, tienen también la posibilidad. Le agradecemos a la gente de Conciencia y Acción Ciudadana que, bueno, ha podido traer a Lázari, que es muy requerido últimamente por los medios de comunicación. Lo he visto en muchos lugares debatiendo. Así que bueno, puede venir a Santiago y hablar y contarnos un poco de esto, y a ver si lo escuchamos un rato, a ver qué dice. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Vos siempre nos das un espacio en tu vida ajetreada, y venirte de allá, de Almirante Brown, también es todo un lío cruzar la ciudad. Pero bueno, es un placer poder estar con ustedes, y bueno, siempre agradecido. Siempre estos espacios ayudan, ¿no? Bueno, y ayudan, sí, obviamente, eso es lo que intentábamos, que ayuden a la gente a pensar un poco, reflexionar.